Bien, las mujeres venezolanas tomaron las calles de la capital, en Venezuela, por supuesto de Caracas. Allí tenemos las imágenes, vestidas de blanco en su mayoría, otras portando gorras con los colores de la bandera nacional, del tricolor venezolano, para alzar su voz contra la represión. Estos más de 30 días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que han dejado más de 30 fallecidos también, producto de la represión, del abuso de la autoridad por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, que han salido a las calles a evitar a toda costa, y este es el saldo mortal, rojo, más de 30 personas muertas, a evitar a toda costa que quienes se oponen, en este caso al gobierno de Nicolás Maduro, pues puedan llegar a instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Público también, instituciones también del gobierno, para exigir que se restituya el hilo democrático. Ha sido esta la petición no solo de los partidos políticos, de los dirigentes de oposición, sino también de sectores de la sociedad que, sin militar en un partido político, han decidido tomar también esta bandera de reclamarle al gobierno de Nicolás Maduro mayores libertades en un país que tiene una historia democrática, pero que se ha visto, en este caso, interrumpida por acciones del Poder Judicial y del gobierno de Nicolás Maduro. Luis Alejandro Laya, periodista NTN 24 en Caracas, acompañó esta movilización durante el día de hoy y tiene el informe. Hola amigos de la tarde, sí, pues efectivamente, a pesar de las barricadas de la Guardia Nacional Bolivariana y de los cuerpos de seguridad del Estado que impidieron que esta movilización llegara hasta su punto objetivo inicial, que era el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en la avenida Urdaneta de la ciudad, o del oeste de la ciudad de Caracas, pues las mujeres no dejaron de manifestar sus exigencias en las calles de Venezuela. Nosotros pudimos apreciar cómo a través de cantos, rezos, oraciones e incluso mensajes a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, pues expresaron su rechazo a la represión de las movilizaciones opositoras. De esta manera manifestaron la necesidad de que haya paz, piden a gritos un cambio de gobierno y que no muera ni un joven más como Juan Pablo Pernalete y Armando Cañizales. ¡No faltan ustedes para salir de esta pesadilla! ¡Para que nuestros parientes vuelvan! Exigieron que se les permita manifestar por un país con más oportunidades y menos odio. Porque quiero un mejor país, porque sueño con que los niños echen para adelante, porque estudien, porque mi mamá no se quede llorando cada vez que vengo para acá. Veo que el día de hoy traen unas escobas. ¿Qué significan estas escobas? Porque tenemos que barrer de este gobierno, tenemos que barrer con tanta justicia. Aseguran que son todos iguales y llaman a las fuerzas militares a unirse al pueblo para alcanzar un mejor país. Le hago un llamado a la Fuerza Armada de Venezuela, porque piensen en su familia. Ustedes tienen madres, ustedes tienen hijos, ustedes son personas. Y también estoy segura que sufren lo mismo que están sufriendo todos. O sea, aquí no son dos bandos, somos venezolanos y eso nos une. ¿Crees que a pesar de no haberles permitido llegar hasta el Ministerio de Interior y Justicia como estaba previsto, llegó el mensaje que querían expresar las mujeres el día de hoy? Bueno, pues yo pienso que indistintamente de que no logramos llegar, los medios de difusión hoy en día son inmensamente rápidos y lo que se graba aquí corre por el mundo rápidamente. O sea que pienso que de alguna manera algo se va a lograr. ¿Que cuál es el miedo? Nosotros no tenemos armas. Estas son las armas de nosotros. Nosotros no le vamos a hacer daño. Nosotros queremos un país libre, que no nos maten más a nuestros hijos. Porque a nosotros nos duelen nuestros hijos y cuando uno es madre nos duelen todos los hijos. Todos esos muchachos que matan, porque yo soy madre y me duelen toditos. No más represión contra nosotros ni contra nuestros hijos. El principal mensaje de las mujeres que se apostaron en las calles de la ciudad de Caracas el día de hoy, así como de todas aquellas personas que se acercaron para apoyarla, fue rechazar la violencia y la represión a las movilizaciones opositoras. A través de muchas formas, entre ellas rezos y canciones, expresaron su mensaje: paz en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por ese reporte desde la capital venezolana. Los invitamos a ser parte del programa a través de Twitter por nuestras cuentas que son @latardenTN24 y @CESánchez. Allí tenemos esta pregunta que ya vamos a ver en pantalla. ¿Qué papel debe jugar la Fuerza Armada Nacional frente a la crisis que vive el país? Más adelante vamos a compartir sus opiniones. Gracias desde ya por estar en contacto con NTN 24.
Mi primer invitado de hoy es Nickmer Evans, politólogo, director de Visor 360 Consultores y dirigente del movimiento chavista Marea Socialista. Nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Nickmer, un placer, bienvenido. Gracias a ustedes. Nickmer, esta semana Maduro llevó ante el Consejo Nacional Electoral su propuesta de una constituyente. ¿Tú cómo entendiste esto? De acuerdo a lo que plantea la Constitución, ¿cómo fue que recibiste esta propuesta de Nicolás Maduro? ¿Es una interpretación quizás errada del artículo 347 sobre el poder constituyente en manos del pueblo? Lo primero que tenemos que partir es del hecho de que esta iniciativa que ha tomado el presidente Maduro, desde el punto de vista constitucional, debe ser convocado por el pueblo venezolano. Así lo establece el artículo 347 y 348 de la Constitución, y además también lo ratifican una serie de artículos que dejan suficientemente claro que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce de manera directa, no de manera indirecta. Por lo tanto, se continúa con una violación permanente de la Constitución al hacer un procedimiento absolutamente indebido en relación con lo que es la convocatoria. Por lo tanto, tiene que ser a través de un referéndum, que esta iniciativa que ha tomado el gobierno sea ratificado por la mayoría del pueblo venezolano. Esto es una consecutiva de violación de la Constitución. Desde el principio del periodo del presidente Maduro hasta ahora, se ha violado la Constitución para crear zonas económicas especiales que están fuera de la jurisdicción de la Constitución, para decretar un arco minero, que es la entrega del 12% de la soberanía del país a transnacionales. Se ha suspendido el referéndum revocatorio, que es un derecho constitucional establecido. También se suspendieron las elecciones a gobernadores que debieron haberse desarrollado constitucionalmente antes de diciembre del año pasado. Y además las sentencias 155 y 106 que generaron que la fiscal afirmara que hay una ruptura del hilo constitucional a principios de este año, pues es evidencia de que ya para el presidente Maduro la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada en proceso constituyente por los venezolanos en su mayoría y conducida por el presidente Chávez, llevada de la mano políticamente del presidente Chávez, hoy no le sirve, hoy le es incómoda y necesita entonces, para generar un paso más adelante en la profundización del autoritarismo en el país, generar unas condiciones absolutamente antidemocráticas para la instauración de un proceso constituyente que a todas luces va en contravía a lo que había avanzado el país a través de la profundización de la democracia participativa y protagónica. Ahora, quería preguntarte por la reacción al interior del chavismo, de las bases chavistas, sobre esta jugada política de Maduro. ¿Cómo están percibiendo ustedes a Maduro al día de hoy? Durante los años de gobierno del presidente Maduro ha habido un desplazamiento importante de sectores que apoyaban a Chávez hacia una postura distante al gobierno, pero también distante a la Mesa de la Unidad Democrática. Algún porcentaje se ha corrido hacia la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, pero la gran mayoría mantiene distancia de los dos polos. Muestra resentimiento en relación con el hecho de la insistencia de la repolarización en el país. La distancia que se genera es como consecuencia del hecho de que el gobierno del presidente Maduro dista mucho de las cosas positivas del gobierno del presidente Chávez y toma las negativas y las profundiza, cosa que es evidente que no demuestra ser un paso adelante en relación con la evolución de lo que se ha dado por llamar el chavismo como un movimiento, como una identificación en el país. El chavismo sigue siendo una fuerza importante, cada vez un poco más medrada por el hecho de las acciones inconvenientes y a contravía desde el punto de vista democrático del gobierno de Maduro, pero sigue siendo una fuerza importante. Pero además también hay un amplio sector que empieza también a rechazar la conducción de la Mesa de la Unidad Democrática como conducción política, y este centro, este medio entre la polarización empieza a generar una necesidad y un requerimiento de organización y de avance para poder plantarse ante una polarización que al final genera mucha conflictuación y ha generado la posibilidad de una confrontación civil en el país, que es lo que estamos viviendo en este momento. Sin duda alguna, el gobierno del presidente Maduro desde un principio lo dijo, tiene una vocación dictatorial, tiene la intencionalidad de cambiar el orden hacia una concepción estalinista, y el chavismo
en su gran mayoría, no comparte el modelo que llevó a fracasar la Unión Soviética. Y aun cuando en algún porcentaje siente alguna hermandad con el pueblo cubano, tampoco desea la reproducción de la conducción política y de la estructura de gobierno de Cuba. Por lo tanto, los esfuerzos por parte de sectores del gobierno de Maduro de tratar de generar un cambio en el modelo político venezolano, pues están destinados inevitablemente al fracaso, porque la concepción del pueblo venezolano chavista es profundamente democrática, aún a pesar de que tiene todavía y preserva todavía el modelo de la necesidad de una conducción política dura, caudillesca. Sin embargo, la veracidad es que el altísimo rechazo a la contravía que genera el gobierno del presidente Maduro en relación con los valores democráticos expresados en la Constitución del 99 ha generado una desbandada importante que ya se refleja en sectores que han ido separándose tanto en la estructura política de la base, en una gran mayoría de una estructura política que ha ido desprendiéndose paulatinamente, e incluso de un sector institucional que ya demuestra su inconformidad con la conducción del presidente Maduro. Nickmer, hablemos ahora de lo político. Contra Maduro hemos visto protestas masivas, no solo de ahora, sino desde el año 2014. Y ahora, durante las manifestaciones que iniciaron en abril, más de 30 venezolanos han perdido la vida. Si el chavismo sabe que esto es inconstitucional y que probablemente alienta más la calle, ¿cuál es la estrategia entonces? ¿A qué le están apostando cuando sale con esto? ¿Qué es lo que se está jugando Nicolás Maduro? Huir hacia adelante, la estrategia del gobierno, presionar aún más para generar las contradicciones sociales que permitan de alguna u otra manera que ellos terminen de intentar ejercer el control absoluto, tal como es parte de los modelos autoritarios en el mundo. A esto, por supuesto, que la reacción ha sido también errática, hay que aceptarlo. Las movilizaciones de protesta cívica, que son importantísimas y que han sido muy atacadas por el gobierno, que han sido reprimidas con violación de derechos humanos, también tienen una contracara, que es la contracara de unas acciones violentas que le dan alimento y que justifican las arremetidas del gobierno de una manera adversa, de una manera contradictoria, de una manera no conveniente. Por ello es que pareciera que entre las cúpulas de la polarización se retroalimentan en función de conducir hacia una confrontación civil. Hoy quien tiene el monopolio de las armas, sin duda alguna, es el gobierno. Hay un sector civil que ha sido armado por el gobierno, los mal llamados colectivos, que en verdad al final son mercenarios políticos. No son colectivos es otra cosa distinta. En su mayoría son sectores organizados, sociales, que tienen una amplia vocación democrática y participativa. Pero estos grupos, estos mercenarios, empiezan a tener una contracara en enfrentamientos armados que empiezan a desarrollarse en ciudades como Barquisimeto, como Valencia, como Naguanagua, porque la que se ha dado por llamar resistencia activa, no ha sido solamente una resistencia en función de un comportamiento cívico contra la represión, sino que está buscando la confrontación y empieza a pertrecharse con financiamiento. Entonces, esta gran tensión por parte de los dos extremos está conduciendo al país a una situación extremadamente riesgosa que debemos alertar y que debemos convocar. Es quizás el inicio de la repetición de fenómenos que se han dado en el resto de América Latina y Centroamérica. Nickmer, pero también hemos visto en las calles movimientos que se apartan de lo político, de lo partidista. Ha sido una manifestación ciudadana de diferentes sectores. Hace minutos reseñamos que hoy precisamente mujeres venezolanas, allí están las imágenes, salieron a las calles, y lo que hemos visto es que la respuesta de la autoridad, en todos los casos, marche quien marche, es la represión, la prohibición. Quiero dejarte claro dos cosas. Uno, el principal represor, el que efectivamente tiene el monopolio de las armas, que está violentando los derechos humanos, es el gobierno. De eso no hay ninguna duda. Pero del otro lado también hay factores que están buscando a una condición extremista
que implique la búsqueda de intervención extranjera. Así como del lado del gobierno hay sectores que están buscando la conmoción social para la posibilidad de eliminación de la Constitución de facto o seguir empujando un proceso constituyente que sea un monólogo. Del otro lado también se está jugando lamentablemente la búsqueda de una intervención extranjera, y esos elementos de extremismo polarizante son los que debemos empezar a aislar. Sin duda alguna empieza a haber una expresión importante de sectores en las movilizaciones, pero también debemos tomar en cuenta algo. Es la invitación que hay que hacer también a la conducción política de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué no ha crecido la cantidad de manifestantes cívicos en el país? ¿Por qué solamente es una representación de un porcentaje que quizás no sea la expresión más amplia de todos los que estamos descontentos contra el gobierno de Maduro y que queremos que haya un cambio democrático? Bueno, porque la conducción política que se genera en este momento pareciera poner en carne de cañón a mucha gente en función de esas movilizaciones que en un principio son cívicas y que han sido cívicas en un gran porcentaje, pero que después entonces esa misma conducción política permite que raye en una violencia que no tiene sentido, que haya movilizaciones nocturnas y confrontaciones con armas en ciudades, repito, como Barquisimeto, en ciudades como Valencia, en ciudades como Naguanagua, en San Cristóbal. Entonces hay que buscar realmente un mecanismo que permita al final la solución del problema, porque también hay un sector de la oposición que se ha negado en este momento a buscar mecanismos pertinentes de diálogo para la diversificación del proceso de búsqueda de solución que debe conducir a una negociación democrática para que haya prontas elecciones de las que se deben y para que haya un mecanismo de procesos electorales para las próximas elecciones presidenciales. Fíjate, Nicmer, tú mismo decías que la revolución bolivariana ya se está quitando el disfraz democrático y se muestra con tintes dictatoriales. Y te pregunto, ¿cómo se combate a un gobierno que actúa al margen de la Carta Magna de la Constitución? Bueno, te lo vuelvo a repetir, con más movilización cívica. Si crees que la solución o se evoca que la solución es una confrontación armada en contra del gobierno, entonces estamos evocando una guerra civil, y eso no lo puedes esperar ni de mí ni del sector que represento. Nosotros no podemos evocar ni podemos hacer épica de una confrontación armada en contra del gobierno, ni de la salida de la fuerza de un gobierno que evidentemente es autoritario, pero que para poder reconducir una condición de democracia en el país difícilmente lo vamos a hacer de manera violenta, porque entonces estaríamos cometiendo los mismos errores históricos de otros países, incluso Colombia como ejemplo principal en ese sentido. Entonces no debemos evocar a la posibilidad de que cometamos ese error. Existen varios caminos, y la presión fundamental tiene que ser la búsqueda realmente de la representación de la diversidad en la movilización de calle, pero hasta ahora eso no ha sucedido. Ha habido un secuestro también de la forma de movilización, se ha buscado extremarla, y lamentablemente entonces esta condición de contradicción anula la posibilidad de ver vías alternas y distintas que canalicen esas movilizaciones hacia un sentido mucho más pertinente en la resolución del problema, y lo único que se genera entonces es la búsqueda de una confrontación civil que no tiene ningún sentido en el país. Una última pregunta, y quiero hacerte la misma que le hicimos a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, a nuestros tuiteros. ¿Cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas frente a la crisis en Venezuela? Muchos aseguran que esa complicidad o permisividad que se ha visto hasta ahora pues va a pasarle factura histórica. Mira, sencillo, no solamente es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son todas las instituciones del país. Hoy hay, según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, una ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Y son las instituciones del Estado las que se hacen o cómplices de esa ruptura o se hacen parte de la resolución para el restablecimiento del orden constitucional en el país. Eso incluye a la Fuerza Armada, pero eso incluye también al Poder Moral, eso incluye también al TCJ. Y estoy absolutamente convencido que todavía en las instituciones venezolanas hay gente
que cree profundamente en la reinstitucionalización del país y en la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A ellos debemos llamarlos, debemos convocarlos a que sean parte precisamente de esa reinstitucionalización y que faciliten el proceso de canalización de las demandas, de las protestas de un sector, pero de las demandas de otro sector que, aunque no sale a la calle, también busca mecanismos para protestar y para pronunciarse en función de evitar que se siga esta ruptura del hilo constitucional y ahora también nos traten de meter por contrabando una nueva constitución, ya que el disfraz de democracia participativa que vestía a Maduro ya no le sirve y tiene que cambiarse. Nickmer Evans, politólogo, director de Visor 360 Consultores, dirigente además del movimiento chavista Marea Socialista, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un placer.